Atiendan, por favor, vamos a tratar de... En honor al tiempo y también los compañeros que están pidiendo, por favor, que tienen colectivo. Especialmente las mujeres, los hombres no digo, se las van a arreglar. Los hombres se las arreglan, pero las mujeres sí son más delicadas en ese sentido. Bueno, vamos a continuar un poco con nuestra lección número 4 sobre la dimensión jurídica del derecho de la integración. Estuvimos hablando al inicio de esta clase, de esta lección, sobre la habilitación constitucional en los procesos de integración. Recuerdan que estuvimos viendo las diversas constituciones, la argentina, la paraguaya, la uruguaya, la brasilera y también la venezolana, ¿sí? Vimos la habilitación constitucional e incluso pudimos ver hasta dónde permiten estas constituciones avanzar. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de las fuentes originarias, las fuentes derivadas, qué es el derecho de la integración y también mucho se habla de lo que es el derecho comunitario. El derecho comunitario, que es una norma, vamos a decir, la más avanzada dentro de los esquemas de integración. Obviamente no todos los esquemas de integración tienen órganos supranacionales de los cuales van a emanar estas normas comunitarias. Van a ver que existen diferencias entre la incorporación legislativa, la aplicación de esta legislación, ¿sí? Siguiendo un poco las normas que fueron o son dictadas dentro de los procesos de integración, tienen jerarquía superior a las leyes, ya sea por el principio de preeminencia. En este caso vamos a ver un antecedente rápidamente de la Unión Europea, donde se estableció el principio de preeminencia de la norma comunitaria por encima de la norma nacional. Y no solamente deviene de ese principio de derecho comunitario o derecho de la Unión Europea, sino también por lo que estuvimos viendo sobre la naturaleza conforme a la Convención de Viena sobre los tratados. Por sus propias características es comprensible que no pueda encontrar límites en una legislación nacional, ¿sí? Bueno, ¿qué es el derecho a la integración? Cortito. Este derecho a la integración, una rama especial del derecho, una rama que se desprende del derecho internacional, que estudia los procesos de unión de los estados, sus instituciones, su legislación, ¿sí? Su funcionamiento. Los esquemas de integración nacen por un instrumento internacional que generalmente es una fuente originaria, un tratado, un acuerdo, un protocolo, un convenio, y al crear el esquema de integración, vamos a ver un ejemplo, el Tratado de Asunción, también va a crear las instituciones que van a formar parte del esquema de integración. A nivel Mercosur, el Consejo Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión de Comercio, la Secretaría Administrativa, el Foro Consultivo Económico Social, etc. ¿Sí? De manera a citar que esas son las instituciones que fueron creadas por el tratado, y el propio tratado también reconoce facultades de crear instituciones al Consejo Mercado Común. Tal es así que el esquema de integración se inicia con la Comisión Parlamentaria Conjunta, que luego es modificada por una decisión del Consejo Mercado Común, y se crea lo que hoy conocemos como el Parlamento del Mercosur o Parlasur. ¿Está bien? Esa no fue creada originalmente en el Tratado de Asunción, sino fue creado por una decisión. Un parlamento que tiene ciertas características, muchos lo dicen el mal llamado parlamento, ¿verdad? Porque no tiene fuerza legislativa en el sentido de que no es un órgano con capacidad decisoria como fuente creador de derechos, sino puede proponer, emite resoluciones, elabora proyectos de normas, etcétera, y sí puede proponer a los órganos decisorios la elaboración de normas. Perdón, entonces, doctor, sí. No es vinculante tampoco, ¿verdad? Bueno, lo del Parlasur, el Parlasur. no es vinculante. Esa es la característica que tiene, a diferencia de
los órganos del Mercosur que tienen capacidad decisoria, que son el Consejo Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio. Por eso digo, mal llamado Parlamento, porque uno cuando escucha Parlamento, viaja y imagina un Parlamento británico con una fuerza de gobierno que tiene, ¿verdad?, de remoción. Del Parlamento británico es prácticamente el que ejerce la presidencia, ¿verdad? Es muy diferente al sistema presidencialista. De hecho, muchos profesores atacan incluso, yo recordaba cuando era estudiante, creo que era el profesor Salum, si mal no recuerdo, que decía, no digan parlamentos nacionales, no digan parlamento, el parlamento no existe en Paraguay. Es el Congreso de la Nación compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero no es un parlamento, decía, porque cuando hablamos de parlamento podemos referirnos a un sistema de gobierno de tipo parlamentarista, ¿verdad? Y si bien es cierto, hay mucha discusión, porque el parlamento también es un recinto donde la gente parla, del parlare de italiare, viene de discutir, de hablar, de debatir. Entonces, es algo, vamos a decirlo, ya nos fuimos un poquito hacia el fondo. Entonces, el Parlamento, finalmente del Mercosur, no forma parte de los órganos con capacidad decisoria y puede elaborar resoluciones, puede elaborar dictámenes y anteproyectos de normas. Bueno, ¿qué es el derecho comunitario? Otra pregunta que hay que manejar. El derecho comunitario está dentro del derecho de la integración, ¿sí? No está por fuera. El derecho de la integración es el mapa mundi y podemos decir que un continente es el derecho comunitario, está dentro del derecho de la integración. Sí, el derecho comunitario tiene ciertas características o particularidades que la hacen muy diferente al ordenamiento convencional internacional que estamos acostumbrados. Todo lo que ustedes estudiaban en Derecho Internacional Público, normas de cooperación, precisan de un acto posterior legislativo para su incorporación. Si no se realiza ese acto legislativo, no puede ser incorporado al ordenamiento jurídico interno. El derecho comunitario tiene una característica que no precisa de incorporación legislativa en los estados, ¿sí? En la Unión Europea, cuando se emana una norma comunitaria, los 27 estados europeos están obligados a adoptarla. No precisan de un procedimiento de internalización. Ya es obligatoria, conforme se establezca en la norma, si sea al día siguiente de que fuera dictada o la fecha que ella disponga. O también, en el caso de la Unión Europea, existe un portal, una página oficial donde se publican todas las disposiciones de la Unión Europea. Volviendo al derecho comunitario, una de las características que tiene es un conjunto de normas jurídicas emanadas de órganos supranacionales que tienen aplicación inmediata, si ella la dispone, directa y prevalente dentro del territorio de los estados partes. No encuentra esta norma ningún tipo de obstáculo. ¿Está bien? Salta. Me van a decir ustedes, ¿y qué pasa si hay una ley nacional? Salta la ley nacional. ¿Qué pasa si hay un artículo constitucional? Salta el artículo constitucional. Prevalece la norma comunitaria. Por eso decíamos que en esta materia van a escuchar cuestiones jurídicas que nunca habrán escuchado, porque ustedes nunca habrán escuchado de la naturaleza del derecho comunitario. No van a escuchar porque no estamos, primero, no tenemos el sistema jurídico de la Unión Europea, entonces no estamos acostumbrados, pero no crean que en la Unión Europea también muchos ciudadanos europeos desconocen las características del derecho comunitario. Y no solamente en la Unión Europea, sino también en la Comunidad Andina de las Naciones, que también tienen normas comunitarias. De hecho, cuando se produce el Brexit, ¿qué fue lo que más habían hecho los ciudadanos del Reino Unido después de haber votado y después de que se dio el resultado? Empezaron a entrar a ver qué era la Unión Europea y empezaron a buscar qué era la norma comunitaria. Desconocían los derechos que tenían como ciudadanos comunitarios. Votaron y no sabían qué votaron. Así mismo.
Eso fue muy triste y muchos quisieron ver la forma de rever eso, pero eso ya no fue posible. ¿Está bien? Bueno, este es prácticamente un resumen, nomás falta la primera parte. Esto fue un caso que se dio en Italia, que se había dado la privatización de una empresa de energía en él, a través, creo que fue de un decreto presidencial, que se había expropiado una empresa, se había nacionalizado y empezó a explotar el Estado esa empresa. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Dice que entre uno de los afectados, coincidentemente había un accionista, era el abogado Flaminio Costa, y él, como medida de protesta, cuando le llega la factura de la energía, él había dicho, como reclamo por la inconsulta acción del gobierno que había expropiado de manera directa, él había dicho que iba a recurrir esa acción estatal porque él consideraba que esa expropiación iba en contra de lo establecido por el artículo 2 del Tratado de Roma. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se dirige primero, obviamente, a los tribunales italianos solicitando la nulidad de la nacionalización por parte del Estado italiano, porque esta, según el análisis que había realizado, iba en contra de lo establecido por una norma comunitaria, porque esta era una medida que distorsionaba el mercado y aumentaba los precios. El gobierno nacionaliza, distorsiona el mercado, aumenta los precios y obviamente eso se produce ya un efecto en la economía. El valor de las acciones, por tanto, fue disminuyendo y actos que fueron firmados por el mismo tratado. Se vio él afectado de muchas formas. Bueno, ¿qué hace él? Recurre ante el tribunal italiano le dice, señor, usted no puede alegar la primacía de la ley comunitaria sobre una ley doméstica, tampoco por el tiempo. Y había una teoría que decía que esa ley nueva revocaba la ley del tratado, ¿sí? Entonces, bueno, siguiente, entonces decide el tribunal, debe decidir apegado primero a la ley nacional, incluso si es contraria al tratado, dice un tribunal italiano. Esta decisión judicial a su vez es contraria a lo que establece el Tratado de Roma, por lo cual, ¿qué hace este señor? Inteligentemente, él se dirige al sistema de solución de controversias, se dirige a Luxemburgo con el fin de solicitar el cumplimiento de una norma comunitaria. Utiliza la figura de la cuestión prejudicial, a través de la cual le dice que le pide que interprete le pide que haga primero una valoración sobre la validez e interprete lo que establecía el tratado. ¿Qué hace este tratado? Y esto es uno de los pilares de la Unión Europea en materia de norma comunitaria, y reconoce a la supremacía del derecho comunitario. El derecho nacido en el tratado no podría, por su naturaleza, encontrar, como habíamos dicho, un límite en una medida interna sin perder su propio carácter comunitario y que ésta resultara removido el fundamento jurídico de la misma comunidad. No puede ser un obstáculo la norma nacional, menos si va en contra. Muchos dicen, bueno, pero esto era algo como que ya era conocido, pero no. Hay que reconocer también que en ese momento el gobierno italiano ejercía una fuerte presión sobre el Tribunal de Justicia, entonces quería buscar la forma de no generar antecedentes para que no ocurran este tipo de levantamientos. O sea, vamos a reconocerle también que el Estado en ese momento utilizó también su poder, ¿sí? Bueno, este antecedente que siempre decimos es que esta norma, que es contraria, no se deroga de manera automática cuando el Tribunal de Justicia se expide con respecto a la validez. No deroga, sino suspende sus efectos jurídicos. No tiene la facultad de derogar leyes. Otro punto que hay que entender, el Estado en ese momento, cuando recurrió a Luxemburgo, intentaba también que el tribunal se expida
sobre la legislación que había utilizado el Estado en relación a la nacionalización. Y el tribunal le había dicho en ese momento también, que dejó un antecedente sumamente importante, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad, de las antiguas comunidades europeas, no se podía expedir sobre un ordenamiento jurídico que era distinto al ordenamiento jurídico de la antigua Unión Europea. Yo no puedo expedirme sobre una legislación nacional. Yo me puedo expedir sobre la legislación que forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea, dice. Entonces va dejando antecedentes que son utilizados hasta hoy. El caso de Costa versus Enel, y hay un caso también que es el antecedente del caso de Bangen ambos. Bueno, entonces, y esto es sumamente importante porque igual generaba dudas con respecto a qué pasa con la norma originaria. O sea, ya había una norma originaria y lo que se esperaba es qué iba a decir el tribunal con respecto a la norma derivada. ¿Está bien? Y esta deja un precedente en relación a la primacía de lo que el derecho comunitario, el derecho europeo, su primacía es absoluta ante la legislación nacional, sea una norma originaria o una norma derivada, ¿sí? Rompe esa duda que tenían los europeos si a la norma derivada también tenía esa facultad de poder sobrepasar a las legislaciones nacionales. Entonces, esto también es una práctica obligatoria conforme a los esquemas de integración, que entonces todos los actos nacionales se tienen que adecuar a las disposiciones internacionales. ¿Está bien? Eso lo estuvimos viendo en el caso también del Mercosur, de la obligación de ¿qué? De la adecuación legislativa a los compromisos internacionales. Si es que yo igual tengo una norma que va en contra de una disposición internacional, el Estado está obligado a buscar la forma de adecuar a los compromisos internacionales. Modificar, ¿sí?, su legislación. Hay que adaptarlo a los compromisos internacionales. ¿Está bien? Sí. Pero bueno, igual hace hincapié también, y esto es un punto sumamente importante, que la legislación comunitaria no encuentra límite en el reglamento, ley, decreto, circular, que incluso, y esto es sumamente importante porque le dice, este antecedente es tan bueno, que dice, el Poder Judicial igualmente está sujeto al principio de primacía. En efecto, el derecho que genera la jurisprudencia debe acatar el de la Unión. ¿Qué quiere decir eso? Primero, dice, mi interpretación jurídica, mi antecedente, están obligados todos a acatarlo. Sienta un precedente en que todos íbamos a movernos al fuero interno. Este caso italiano, este señor recurre a su tribunal, a su Poder Judicial Nacional. ¿Qué es lo que nos dice esta sentencia también? Dice, yo realizo la interpretación, ¿verdad? Vos estás obligado a cumplirla, dice, pero ¿quién finalmente es el que va a resolver el litigio? Es el Poder Judicial de los estados donde se sometió el conflicto. ¿Está bien? Entonces, el juez comunitario o el juez europeo, si vemos que hay un conflicto entre una cuestión de comercio entre Francia e Italia, un ciudadano francés recurre a un tribunal constitucional o al Poder Judicial o a un juzgado de primera instancia solicitando la aplicación de una normativa comunitaria. El juez comunitario, el juez europeo, el juez ordinario es quien va a fallar en esa cuestión. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hizo en este caso hábilmente este ciudadano italiano? Remitió su duda
al Tribunal de Justicia Europeo, que era una cuestión prejudicial, para que se expida sobre eso. El Tribunal Europeo no fue quien resolvió el litigio. Finalmente eso viene y es el juez nacional quien tiene que resolver. Pero, perdón, Sí, adelante. el Tribunal Europeo dio un dictamen. Es una cuestión prejudicial, una resolución, Sí, claro. ¿verdad? Pero quien tiene el caso es el juez Sí. nacional. En este caso era el tribunal italiano que tenía el conflicto. Entonces el tribunal italiano lo que no puede hacer es apartarse de esa resolución. ¿Está bien? Ahora vamos a trasladar eso. Estamos hablando de la Unión Europea, de una norma comunitaria en un esquema supranacional e intergubernamental. Trasladamos eso al Mercosur y la figura se llama a nivel Mercosur una opinión consultiva. La opinión consultiva quiere decir que un juez nacional tiene un procedimiento elaborado por su poder judicial que establece el mecanismo que se tiene que utilizar. Hay una acordada de la Corte que dice cuál es el mecanismo que tiene que activar un juez que quiere remitir una opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me encuentro en un caso donde hay una normativa Mercosur que a mí me puede beneficiar, yo le puedo invocar al juez nacional eso, y si el juez nacional tiene dudas, primero que nada tiene que investigar para ver si fue incorporado o no, ¿verdad? Si fue incorporado, genial. Entonces utiliza el mecanismo de la Corte que dice que el canal es la Corte Suprema, este juez nacional envía su opinión consultiva y dice: tengo dudas con respecto a la interpretación del artículo 5 del protocolo de Olivos, por ejemplo, un ejemplo, o de las leyes. Entonces, se utiliza el canal que es la Corte va a remitir al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur para que se expida en relación a la validez y la interpretación. Realiza esa interpretación el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, remite al juez nacional, y por la naturaleza de nuestro esquema de integración, el juez nacional puede apartarse de lo que dice el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur o adherirse directamente y aplicar eso. O sea, entonces no es vinculante, claro. no es obligatorio. En la Unión Europea, cuando hablamos de una norma comunitaria, un sistema supranacional, sí es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Y ya es obligatorio para todos los estados. Incluso llega a decir ahí que si hay estados que fallaron en contra de lo que dispuso el Tribunal de Justicia, tienen que ver la forma de modificar eso. ¿Qué es lo que logra con eso la Unión Europea? Es la uniformidad del criterio de la interpretación legislativa. No es como nuestro sistema Mercosur, que un juez, incluso acá, un juez de la capital puede decir una cosa, un juez de Alto Paraná puede decir otra cosa, un juez de Mambay puede decir otra cosa, un juez argentino dice totalmente otra cosa. Entonces, no hay uniformidad en el criterio. En la Unión Europea no ocurre eso. La naturaleza le obliga a los jueces comunitarios, se le dicen a los jueces ordinarios, un francés, un italiano, un alemán, un checo, un rumano, etcétera, a adoptarlo y a fundar su resolución conforme a lo que dice esa cuestión prejudicial o esa resolución. Bueno, otra medida importante que el Tribunal de Justicia consideró: que las constituciones nacionales también están sujetas al principio de primacía, reconociendo la validez jurídica de la norma comunitaria. Por lo tanto, el juez nacional no podrá aplicar las disposiciones de una constitución contraria al derecho europeo. Y esto le cuesta digerir a la gente. ¿Cómo si una constitución, la ley suprema de la nación? Es que las constituciones de la Unión Europea reconocen la validez jurídica de la norma comunitaria, y no solamente que reconocen la validez jurídica, sino también que es lo que hace la norma constitucional: cede competencias a ese órgano supranacional para dictar esas disposiciones comunitarias. Pero ojo, volvemos a aclarar, eso no es que abarca todo el derecho nacional, sino eso está establecido en el tratado, cuáles son las áreas a través de las cuales
se puede legislar en materia comunitaria. ¿Por qué? Porque obviamente hay reservas que hacen los estados, es decir, yo legislo esto. ¿Está bien? Sí. Después vamos a ver también qué dice el principio de subsidiariedad, porque esto va íntimamente ligado a lo que es ese principio, y vamos a ver qué decía el tratado originario de la antigua Unión Europea. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando del procedimiento prejudicial. Entonces, por medio, es un procedimiento que se ejerce ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este procedimiento le permite a un órgano jurisdiccional nacional, ya sea un tribunal constitucional, una Corte Suprema de Justicia o la que sea, consultar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación o validez del derecho europeo. ¿Está bien? Sí. No se tienen que olvidar qué es la cuestión prejudicial. Este Tribunal de Justicia se pronuncia únicamente sobre los elementos que han provocado la cuestión prejudicial planteada. Solamente en concreto la norma comunitaria, ¿sí? O la norma del esquema de integración. El órgano jurisdiccional nacional sigue teniendo competencias plenas en lo que respecta al litigio principal. ¿Está bien? Acá entonces yo envío mi cuestión prejudicial y el tribunal se expide, remite nuevamente y el juez comunitario está obligado a cumplirla. ¿Qué pasa si no cumple el juez comunitario? Ufa. ¿Qué pasa si no cumple el juez comunitario? Hay una multa para el Estado infractor. ¿Sí? Hay una multa y se le obliga a cumplir, y si nuevamente no cumple, ya es pasible el Estado de ser expulsado, del esquema de integración. Se tiene que enfriar. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un esquema de integración que es bastante drástico. No cumplís, te multo bajo amenazas de que te rasgo. Pagaste, no cumpliste, bueno, igual tengo la facultad de poder rajarte. ¿Está bien? Se tiene que enfriar. Eso, ¿sí? Se tiene que enfriar. Eso lastimosamente no ocurre en el Mercosur. Mucha gente me estuvo llamando estos días por el tema de la hidrovía y que el Estado está amenazando que va a regular el Tribunal del Mercosur. Pucha, encima dicen todo mal, el Tribunal del Mercosur tiene su nombre, tienen que ver cómo se llama. Hay casos específicos en los cuales yo puedo recurrir de manera directa al TPR. Eso está en una decisión especial. Cometen pifiadas realmente los funcionarios de gobierno en ese sentido, ¿verdad? No es que vos podés recurrir nomás de manera directa, y más si estamos hablando de un tratado especial que tiene su sistema de solución de controversias que ya fue activado. ¿A qué es lo que quería llegar a eso realmente? Me llaman y me preguntan, mucha gente me llamó y me preguntó, y estuvimos hablando con varios colegas también sobre ese tema, ¿verdad? Y yo siempre digo, hay una realidad que duele, ¿no? Y duele bastante, ¿verdad? Sí, lo aprendí. Países como Argentina y como Brasil no le podés obligar lastimosamente. Ahora. Si Argentina quiere cumplir el laudo del Tribunal Permanente de Revisión de Mercosur, va a cumplir. Y si no quiere cumplir, no pasa nada tampoco. No hay sanción tampoco. Ese es lastimosamente el problema que tienen nuestros esquemas de integración, donde no hay órganos supraestatales que estén por encima de los estados. Esa es la diferencia principal. Acá me sale que está ya mi. Volví a ponerlo. No. En la computadora, Volví a meter ahora. Acá aparece ya, Ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a eso, quisiera que sea un estudiante de Derecho, pero voy a ser un poco cruel. Se llama voluntad política del Estado si quiere cumplir o no un laudo dentro de estos sistemas de integración o dentro de estos acuerdos bilaterales o multilaterales.
¿verdad? No le obliga, no hay un mecanismo que le obliga, que le apriete. Argentina ha cumplido y tiene incumplidas sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es el mejor sistema que hay, es negociar, no hay de otra. Demasiado rápido se rompió. Los mecanismos de solución de controversias, los esquemas de integración son los diplomáticos, los políticos y por último el sistema de solución de controversias. Y no se agotaron esas dos instancias previas. Pero debo reconocer que me sorprende la postura de Paraguay contra Argentina. No recuerdo haber visto que tenga una postura tan fuerte, tan radical en ese sentido, ¿verdad? Pero volviendo a eso, lo ideal siempre es negociar. Porque independientemente a que podamos en nuestro sistema de solución de controversias, Argentina va a cumplir si quiere. Es duro, ¿verdad? Es duro. En estos esquemas de integración, y esa es la diferencia que quiero hacerles notar, acá no hay tu abuela. Si Alemania no cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está fuera del esquema de integración, afuera. Y es acá donde podemos ver, estos son los sistemas que funcionan y estos son los sistemas que son más débiles y convenientes a los países más grandes. ¿Sí? Bueno, si Alemania no cumple, afuera. ¿se suspende o...? Afuera. No cumple, multa afuera. No hay perdón ahí. En la Unión Europea se cumplen los compromisos. Y van a poder ver multas enormes que pagan los estados en la Unión Europea. ¿Está bien? Esa es la rigidez que tiene estos tipos de esquemas de integración. ¿Por qué? Porque hay órganos supraestatales que están por encima de los estados. Sí. Así como están por encima, su legislación está por encima de los estados. Y no cumplen y están fuera del esquema de integración. ¿Está bien? Entonces, esa es una diferencia notable que existe entre los diferentes esquemas de integración y en lo que han llegado los europeos a construir. Porque, ¿cuál fue el motivo que les llevó a los europeos la creación de una alta autoridad, de un órgano supranacional que decía, es la única forma que los estados puedan cumplir? A través de la SECA se empieza a utilizar, vamos a ver ahora después, el término supranacional. ¿Sí? Bueno, entonces la decisión del tribunal tiene fuerza de cosa juzgada. Además es obligatoria no solo para el órgano jurisdiccional que ha remitido la cuestión prejudicial, como dijimos, sino también para todos los demás órganos jurisdiccionales nacionales. Cada vez que sale una sentencia o una resolución, se tiene que ver y conocer eso. En el marco de la cuestión prejudicial sobre la validez, si el acto europeo queda declarado nulo, también lo serán todos los actos que hayan adoptado tomando como base dicho acto. Esto fue lo que estuvimos hablando. Se declara nulo y todo lo que adoptaron esa misma interpretación. Ahora, y acá le tira la bomba, en ese caso las instituciones europeas competentes deberán adoptar un nuevo acto para resolver la cuestión. Vean ustedes la forma en que van a sacar una resolución y revocar y corregir conforme a esta cuestión prejudicial. Este término se introduce en el vocabulario jurídico europeo en el artículo 9 de la creación de la SECA, en la traducción a la versión francesa, en el cual dispone que los estados se comprometen a respetar ese carácter o esa naturaleza supranacional, refiriéndose a los cargos creados en la conformación de la SECA. Se utiliza esto para reconocer a las altas autoridades que fueron creadas en eso. Y utilizando el término de altas
otras autoridades para decir que están por encima de las autoridades nacionales. Muchos dicen que los franceses fueron los impulsores de esto, pues hay coincidencia, porque decían, si nos vemos una forma nuevamente de obligar, corremos nuevamente el peligro de que Alemania vuelva a tomar represalias y que pueda existir una nueva guerra mundial otra vez a consecuencia de eso. Bueno, acá repitiendo entonces, sistematización de normas, de aplicación inmediata, directa y prevalente entre los estados partes, ¿sí? ¿Por qué es inmediata? Porque como habíamos dicho, no precisa ser incorporada a los ordenamientos jurídicos internos, ¿verdad? Sino se va a entrar en vigencia directamente desde la fecha que se disponga o al día siguiente de la publicación. Esto, en el ámbito del derecho internacional clásico, no existe. ¿Bien? ¿Por qué? Porque precisa de su procedimiento legislativo. Otro punto muy importante en relación a la aplicación directa es que los particulares también pueden exigir, estando en vigor una disposición comunitaria, la aplicación inmediata. ¿Está bien? En ese sentido podemos ver que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en ese momento se había expedido en el caso de la empresa holandesa Van Genanlos, en que los Estados miembros y los ciudadanos comunitarios pueden reclamar en forma directa el cumplimiento de la normativa comunitaria. Acá le habilita directamente el ciudadano europeo, puede ir, decía, se fue por una cuestión prejudicial a Luxemburgo, solicitó eso, ¿verdad? Bueno, en nuestro sistema es un poco, incluso puede recurrir de manera directa al sistema de solución de controversia de la Unión Europea, ¿verdad? En nuestro caso, por la naturaleza de nuestro esquema de integración intergubernamental, el sistema de solución de controversias, o sea, recurrir al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur o a los tribunales ad hoc, lo debo canalizar por el gobierno, ¿sí? El gobierno es que pueda actuar de filtro ahí para evitar que yo pueda llegar. No puedo llegar de manera directa, en otras palabras, ¿sí? Ese también es otro punto que hay que tener en cuenta. Bueno, entre las fuentes del derecho de la integración tenemos obviamente las normas originarias, las normas derivadas, y lo incluimos también ahí para que quede claro también que obviamente todo lo que son las sentencias o las resoluciones de los órganos de los sistemas de solución de controversias también forma parte de las fuentes del derecho de la integración, ¿sí? Los laudos, en este caso los laudos arbitrales del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur o las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿verdad? Aparte de lo que es la norma originaria y la norma derivada. Muchos ya lo incluyen en la norma derivada, ¿sí? Pero yo solamente para facilitar un poco la comprensión también decidí ponerlo ahí, porque si de repente buscan algunos materiales le van a salir solamente normas originarias y normas derivadas, y muchos lo incluyen ahí a las normas derivadas. Esto es trayendo al ejemplo Mercosur, ¿verdad? Porque esta lección habla de manera general, pero de modo a esclarecer un poquito más, ver cuáles son las disposiciones del Tratado de Asunción que son consideradas las normas originarias. Obviamente es el Tratado de Asunción. El protocolo que viene es uno de los protocolos más importantes que existe, es el protocolo Europreto, porque viene no solamente a realizar un reconocimiento como sujeto de derecho internacional al Mercosur, sino también viene a establecer las funciones, a mejorar, a modificar las funciones de los órganos del Mercosur. Tenemos al protocolo de Ushuaia, el sistema democrático, y también tenemos el protocolo de Olivos, que modifica el antiguo sistema de solución de controversias de Brasilia y se incorpora el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Volviendo entonces, estos son los tratados constitutivos, ¿verdad? Y están con sus instrumentos adicionales o complementarios, son fuentes originarias del esquema de integración, en este caso del esquema Mercosur, ¿sí? Bueno, este es solamente para ir, como dije, llevándoles al ejemplo. Ahora hablamos de las fuentes derivadas del Mercosur.
El Consejo Mercado Común es el órgano por excelencia, el que ejerce la mayor representación dentro del esquema Mercosur. Está compuesto por los cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores de los estados y generalmente es quien maneja o quien dirige el esquema de integración. Ejerce la máxima representación de los poderes ejecutivos de los estados. ¿Por qué? El presidente de la República no forma parte del esquema de integración Mercosur, no está dentro de los órganos del Mercosur, ¿está bien? Participa de las cumbres y baja las líneas que van a seguir. Finalmente es Cancillería quien es el que lleva adelante el esquema de integración. Entonces vamos a ver que definitivamente es el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cancillería quienes van a dirigir cómo se va a desenvolver el Estado dentro de un esquema de integración. Esta no solamente está a cargo de la conducción política del proceso, sino también de las decisiones. Se expide a través de decisiones, ¿sí? Y tenemos a un órgano de soporte, también por funcionarios, en este caso de viceministros de Relaciones Exteriores, de Economía, que están dentro del Grupo Mercado Común, que actúan como un soporte, una plataforma también, como un órgano técnico para el Consejo Mercado Común. Este también se va a expedir a través de resoluciones, el Consejo a través de decisiones, y por último tenemos a la Comisión de Comercio, que se va a expedir a través de directivas o de propuestas, que también van a ser obligatorias para los estados partes. No sé si vino la alumna la vez pasada que estaba hablando, creo que no vino, había una funcionaria, creo que, no sé si era del MAC, no vino hoy. Bueno, yo me puse a investigar un poco porque me llamó mucho la atención y estoy en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me llama la atención, estoy buscando antecedentes, lastimosamente por escrito no hay mucho, pero es como que un ministerio se toma una atribución de incorporar una norma que tiene jerarquía de tratado al ordenamiento jurídico nacional. Ahora, eso se podría dar porque si bien es cierto, en la norma Mercosur, en el tratado habla de que el Estado va a realizar esa reglamentación y va a decir, bueno, ¿cuál es el proceso de incorporación del ordenamiento Mercosur? Yo estuve buscando, en el caso vi que Hacienda también está haciendo eso, ¿verdad? Entré a buscar cuál es el justificativo y encontré un dictamen, pero no tiene mucha, ¿cómo se dice? Mucho contenido, mucho sustento de realizar esa función. Pero nosotros tenemos la práctica que los tratados, acuerdos, protocolos, convenios se realizan a través del Poder Legislativo y todas las normas derivadas siguientes se deberían de realizar por el Poder Ejecutivo a través de un decreto, ¿verdad? Porque entiéndase que el Poder Ejecutivo es el responsable de la política exterior. Ahora, si nos vamos a la Constitución nos dice que es el Poder Legislativo quien se encarga de ese proceso. ¿Bien? Bueno, en este caso es la misma cosa también, ¿verdad? De manera a entender un poco, trasladamos a los antecedentes, a las fuentes originarias de la Unión Europea, ¿verdad? Podemos ver el primero, el Tratado de París de 1950-1951, por la que nace la CECA, ¿verdad? Vamos a ver después que todos estos tratados se fueron juntando hasta crear finalmente la Unión Europea. Pero estos son entonces los tratados originarios, la CECA, la CE, la Euratom, 1957, Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht y Ámsterdam. El Tribunal de Justicia había elaborado un dictamen y decía, y es una postura muy interesante, que estos tratados desempeñan el papel de la Constitución comunitaria, ya sea por su posición de normas supremas, porque se le objetaba mucho a la Unión Europea que no tenía una disposición constitucional. Y el Tribunal de Justicia, por medio de ese dictamen, había dicho, toda tu norma originaria es tu constitución. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos, en el caso del derecho comunitario,
se da la misma cosa en que las fuentes jurídicas son el derecho originario y el derecho derivado. ¿Está bien? Bueno, en este caso vamos a ver las normas derivadas de la Unión Europea. Podemos ver que están los reglamentos. Acá sí hay una división otra vez, porque, bueno, igual a la disposición del Mercosur. Hay disposiciones o actos jurídicos que son nacionales, abarca a toda la población, ¿verdad? Por ejemplo, un derecho del consumidor, ¿verdad? Una disposición que obliga a las empresas de telefonía a establecer un determinado monto por roaming. Toda la población va, ¡pum! Pero también hay disposiciones que son particulares. Si de repente una empresa solicita una excepción a una importación de un determinado producto que esté prohibido o tenga limitación, ¿verdad? Entonces, vemos que hay disposiciones que son generales, particulares, y existen disposiciones también que son por tiempo, ¿verdad? Que van a durar un mes, que van a durar 2 meses, etc. Tenemos las directivas, estas no obligan directamente, sino estas precisan de un acto posterior y pueden tener como destinatarios a todos los miembros. Las decisiones, acá estamos hablando de la normativa de la Unión Europea. Estas son normas destinadas generalmente al desarrollo del tratado, que pueden ser disposiciones específicas e individuales dirigidas a individuos o a empresas determinadas, como estuvimos hablando, a quienes se le impone un determinado acto, una obligación de hacer o de no hacer, o va a ir dirigida a destinatarios o ciudadanos de determinados estados, ¿sí? Y por último, tenemos también las recomendaciones y dictámenes, que no van a ser vinculantes, no tienen fuerza obligatoria, pero sin embargo constituye una fuente importante para la legislación, ¿sí? No tiene como la propia naturaleza de un dictamen, no tiene fuerza obligatoria, pero muchas veces estas recomendaciones y dictámenes sirven de insumo para la elaboración de todos los actos jurídicos que vimos anteriormente. El sistema de la Unión Europea, si ven ustedes, yo les traigo el acervo jurídico del Mercosur vigente, hasta el año 95 era así. Y sí, porque hay muchísimas disposiciones que salen. Es una cosa monstruosa hoy lo que es la vigencia. Y no solamente en el Mercosur, y en la Unión Europea es 10 veces más, ¿verdad? De hecho, que ellos tienen muchos problemas legales. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, ellos tienen una doble jurisdicción competente, ¿verdad? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo puedo someter una controversia en una violación a una norma comunitaria, pero también ellos tienen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es dentro de un acuerdo multilateral que está dentro del marco de la Unión Europea. Entonces, hay disposiciones que pelean en un mismo grado de igualdad. En la Unión Europea eso es muy común por la cantidad de legislación que saca la maquinaria legislativa. Entonces, para ellos sí es muy complejo, muy complicado muchas veces. Y en lo que es materia de derechos humanos sí, peor. Bueno, entonces, volviendo a eso, ¿y por qué viene la importancia también de que los estados tengan que adecuar su legislación? Porque imagínense ustedes, tenés problemas internos, incluso podés tener problemas legislativos por fuera o por dentro del esquema de integración. Bueno, este es el justificativo de un esquema de integración. Este es un justificativo por el cual yo voy a ceder competencias. Acá es donde los estados entran a realizar un análisis jurídico para ver qué cuestiones me conviene ceder
competencias y que ese órgano en su conjunto tenga la capacidad de poder solucionar problemas. En la Unión Europea, la Eurocámara tiene una composición por partidos y movimientos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay varios partidos y movimientos políticos, por ejemplo el Partido Verde, Socialista, el Partido Blanco, de centro izquierda, etcétera, donde todos los que se van a presentar de esos 27 estados europeos puede haber una composición que el Partido Verde tenga de 15 estados, ¿verdad? Entonces, en la Unión Europea, por esa naturaleza, la representación ya es. Yo soy un representante, soy un eurodiputado y velo por los intereses de todos. Si bien es cierto, soy un eurodiputado francés en el Partido Verde, yo ya no voy a mirar solamente a los intereses y a la conveniencia de mi Estado. Ya no. Sumado a que ya soy un representante supraestatal. ¿Está bien? A diferencia que en el Mercosur, los parlasurianos más bien ejercen una representación estatal. Había un representante del departamento de San Pedro y dice en el Parlasur: yo voy a votar para que se construyan puentes en San Pedro, tal cosa, ¿verdad? Y el espíritu es diferente cuando uno es un parlasuriano. ¿Está bien? ¿En qué sentido? No es que yo me tengo que ir a velar solamente por mi departamento, no cumple la función de un diputado departamental. El parlasuriano se asimila a un senador regional. El senador ejerce representación nacional y en este caso el parlasuriano va a tener una representación también regional. ¿Verdad? Esa también es otra característica que, si bien es cierto, todavía por la naturaleza del esquema de integración del Mercosur, cada parlasuriano tiene solamente en su cabeza que ejerce la representación de su estado, es de su delegación. Y es cierto, es la delegación del Parlasur de Paraguay, que se va con los diferentes partidos políticos del Paraguay que representan. Ahora retrocedimos nosotros porque ahora sacamos del poder legislativo a los diputados y senadores que ejercen. Anteriormente Paraguay era el único país que cumplía esa condición, que debían ser electos y cumplir de manera exclusiva su función de parlasuriano. Bueno, volviendo entonces a este principio de subsidiariedad, que muchos creen que eso, cuando se le pone de repente un principio de subsidiariedad en el examen, lo primero que la gente piensa es subsidio de parte del Estado, subsidio que da el Estado, ¿verdad? Y hoy ustedes escuchan, ustedes no van a pifiar, pero los que no vinieron probablemente van a pifiar y van a ver principios de subsidio, ¿verdad? Y no se refiere a eso. De hecho, que ese subsidio estatal dentro de un esquema de integración no es bien visto. ¿Por qué? Porque si yo Estado voy a empezar a subsidiar fuertemente un determinado segmento de mi país para potenciarlo y para que pueda competir y superar a los otros, eso va en contra de lo que establece el esquema de integración. No puede el Estado estar a un determinado sector subsidiándole para que sea más competitivo que los demás. Ese no es el espíritu del esquema de integración. ¿Está bien? Sí. Bueno, el principio de subsidiariedad tiene por objeto garantizar una toma de decisión lo más cerca posible del ciudadano, comprobándose constantemente que la acción debe emprenderse a escala comunitaria, se justifica en relación con las posibilidades que ofrece a nivel regional o local. Cuestiones de medio ambiente, cuestiones de agua, cuestiones de bosque, no me afecta a mí solamente la región de Cataluña en España, no, toda la región de la Unión Europea. ¿Está bien? Yo ya tengo que pensar más allá de mi región. Concretamente es un principio según el cual la Unión no actúa excepto para los sectores de su competencia exclusiva, pero hasta que su acción es más eficaz que una acción emprendida a nivel nacional
regional o local. Unión Europea, yo soy de la Comunidad Valenciana. Realmente a escala de la Unión Europea se va a poder conseguir una mejor solución a este determinado problema. ¿Está bien? Sí. Está estrechamente vinculada a los principios de proporcionalidad y de necesidad, que suponen que la acción de la Unión no debe exceder lo que es necesario para que se puedan lograr los objetivos del tratado. Y acá ya nos vamos cerrando, donde aparece por primera vez este principio de subsidiariedad en el Tratado de la Comunidad Europea, donde dice que la comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente tratado y los objetivos que éste le va a designar. En los ámbitos que sean de su competencia exclusiva, la comunidad intervendrá conforme al principio de subsidiariedad solo en la medida en que los objetivos de la acción emprendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente puedan lograrse mejor debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel comunitario. Es la justificación que se le da para que pueda entrar la Unión Europea cuando a escala nacional, regional o local considera el Estado que no va a tener la capacidad. Y en ese caso es donde se ceden esas competencias determinadas. ¿Está bien? Comercio, importación, exportación, derechos del consumidor, propiedad intelectual, competencia, transporte, tecnología, etc. ¿Está bien? Ahí es donde el Estado tiene que ser consciente que conviene ceder estas competencias, porque a escala vamos a tener mejores opciones. ¿Está bien? Bueno, creo que hasta ahí llegamos por hoy, justito para terminar las 4. No sé si hay alguna pregunta antes de...